En esta segunda reflexión vamos a hablar de sexualidad. ¿Por qué hablar de sexualidad? Porque es otro fenómeno. Es verdad que Dios nos creó a todos nosotros, los seres humanos, nos creó con, digamos, esa virtud de tener una sexualidad. Pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad que ha ido, podríamos decir, la palabra sería, ha ido perdiendo el rumbo en cuanto a lo que es la sexualidad. Y por eso vamos a hablar en esta conferencia sobre específicamente las desviaciones sexuales. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Abra la Biblia allí. Romanos capítulo 1. Y solo vamos a leer 3 versículos, quizá 4, rápidamente de este capítulo 1 del libro de Romanos. Pablo le escribe a los hermanos en Roma, y al escribirles, parece que Pablo tiene conocimiento de la problemática que se vive en Roma. Hay mucho sexo, pero sexo desviado. Si ustedes han visto alguna vez las películas romanas, ustedes han visto que los emperadores romanos, algunos de ellos eran homosexuales. Eso lo han visto ustedes en las películas, no crean que es un invento. Cuando se hace un estudio de ellos, se llegan a esas conclusiones. Habían muchas orgías, se practicaba mucho sexo, pero ese sexo estaba tan lejos de lo que Dios dice en su palabra. Y por eso Pablo, para orientar a los hermanos que están siguiendo al Señor en Roma, él les escribe en ese capítulo 1 y les da algunas directrices acerca de la sexualidad y del problema tan serio, ese fenómeno que se había presentado en Roma. Mire lo que dice allí el capítulo 1, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es una palabra muy fuerte. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es otra palabra fuerte. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 3 palabras muy fuertes, que es la palabra inmundicia, la palabra vergüenza y la palabra extravío. Voy a invitarles a que nos conectemos con la palabra una vez más y reflexionemos un poco acerca de el tema de las desviaciones sexuales, porque creo que ese es otro de los fenómenos. Yo comencé hablándoles de un fenómeno que se está presentando hoy, que se han hecho ya estudios inclusive muy profundos acerca de la adolescencia y la juventud, y ahora vamos a abordar otro fenómeno social de gran escala a nivel mundial, las desviaciones sexuales. Bien, tenemos que partir desde una realidad. Creo que nosotros tenemos que ser muy realistas, y es que todos nosotros tenemos un conflicto interior. Ese conflicto interior tiene que ver con nuestra sexualidad, especialmente en la etapa de la adolescencia y de la juventud, es donde
se hace mucho más fuerte el conflicto interno que vivimos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque en la adolescencia comenzamos a experimentar deseos, apetitos en el campo de nuestra sexualidad, y es ahí donde nos encontramos con esa realidad que también es un gran peligro. Si no se sabe administrar la sexualidad, esto va a traer a nuestra vida serios problemas. Se ha dicho que este siglo XXI pasará a la historia como el siglo de la revolución sexual. Así se le va a conocer a través de la historia el siglo XXI, el siglo de la revolución sexual, el siglo del eros o del erotismo. Tenemos que aceptar una realidad. Vivimos en una sociedad erotizada. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Cuál es el producto que más se compra? Pues déjenme decirles que si la droga es un producto que se vende y se compra y se paga lo que sea por él, este también es otro producto por el cual se paga lo que sea, hasta con la vida. El producto del sexo es uno de los productos que más se anuncian a través de los medios de comunicación, de las redes sociales o del ciberespacio. Ustedes saben que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con sexo. Usted, por ejemplo, prende la televisión y para venderle unas llantas para un carro, para un automóvil, es decir, para un vehículo, yo le pregunto, ¿qué tiene que ver unas llantas con sexo? No tienen nada que ver. Pero para poderle vender esas llantas, a usted le tienen que mostrar a una mujer, si no desnuda, completamente semidesnuda. ¿Se da cuenta el problema tan serio que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad? Es una sociedad que prácticamente todos sus intereses se funden en una palabra: sexo. El tema del sexo hace parte de la literatura, hace parte del arte, de la música. Usted ha visto últimamente cómo las letras de muchas canciones que se oyen llevan sexo. Porque el tema es un tema que está tomando fuerza cada vez más. Hoy un humorista, si no cuenta chistes verdes y que hablan de sexo, es malo. Hoy si una película no habla de sexo, no vale la pena verla. Porque ustedes ven que hoy el sexo está tomando un auge, una fuerza, la tecnología ni hablar. Prenda su computadora, prenda su celular y usted no es sino dar un clic y ya está en una página donde te ofrecen sexo gratis y por supuesto si lo quieres comprar en tiempo real tienes que pagar, pero lo tienes. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo en una sociedad erotizada. Todo es sexo, sexo, sexo y más sexo. Ya entiendo por qué el apóstol San Pablo le escribe a un joven, se llamaba Timoteo, le dice a este joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, el problema no está en lo que el mundo te ofrece, el problema está en ti, que llegues a aceptar lo que el mundo te vende o te ofrece. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pablo le dice a Timoteo, tenga cuidado de sí mismo, y luego le dice algo más: huya de las pasiones juveniles. Porque el sexo desencadena pasiones y deseos inimaginables. Mis queridos muchachos, creo que debemos reflexionar un poco sobre el tema, porque como hablamos de peligros en la primera reflexión, creo que el sexo desviado es uno de los grandes peligros que amenazan a nuestra adolescencia y juventud actual.
Tenemos que partir desde una realidad. Las desviaciones sexuales son una gran amenaza. Quiero decirles que el sexo es un regalo de Dios. El sexo es una bendición de Dios. Eso es el sexo. Cuando Dios al ser humano lo hizo con una parte erótica, Dios tenía un plan diseñado. ¿Para qué era el sexo? ¿Cuál era el propósito real del sexo en la vida del ser humano? Pero el problema es que nosotros los seres humanos cogemos algo bueno y pronto lo pervertimos. Todo lo bueno que cae en nuestras manos pronto deja de ser bueno porque todo lo pervertimos. Ese es el problema, no es otro. Y eso es lo que ha hecho el ser humano. Ha pervertido algo tan santo, tan bueno que Dios nos ha dado. Se llama sexualidad. Es bueno, es bendición. Es un regalo que Dios nos dio para encontrar a través de él, escuche bien, satisfacción, realización. Pero nosotros lo hemos pervertido, los seres humanos. Entonces tenemos que aceptar el problema, el fenómeno, el peligro, la amenaza de las desviaciones sexuales. Y quiero hablarles de ellas un poco. Todo comienza con una crisis conceptual. Déjenme le explico. El mundo en que estamos viviendo está atravesando una crisis conceptual sin precedentes en la historia. Déjenme yo le explico el asunto de la crisis conceptual. Por ejemplo, ¿qué es familia para Dios? Mire, para Dios familia es un hombre, una mujer unidos en amor por Dios. Y fruto de esa unión en amor son los hijos. Para Dios eso es familia. Pero hoy juntamos un perro, un pato y un gato y eso es familia. ¿Se da cuenta? El problema es conceptual. El concepto de familia se ha desviado, se ha tergiversado. Hoy dos hombres, como no pueden procrear, entonces vamos a adoptar un niño. ¿No entienden que la adopción es para que un niño pueda llegar a tener unos padres? Y no la adopción para que unos padres, y en este caso homosexuales, lleguen a tener un niño. Han tergiversado. Ellos han desviado los conceptos. Ese es el problema de nuestra sociedad. Una sociedad que ha desviado los conceptos de Dios. Por ejemplo, que es pecado para Dios y que es pecado para el hombre. Para Dios, el alcoholismo es pecado. Para la sociedad, el alcoholismo es un enfermo. Es una enfermedad. Para Dios, un hombre que viola niños, como ocurrió hace unos años atrás en Colombia, quizá ustedes escucharon a través de los medios de comunicación, un señor de apellido Garavito, que tomó no menos de 350 niños, los violó, después de que los violó los asesinó, y después de que los asesinó los desapareció, él mismo los enterró. El señor Garavito es conocido como el asesino en serie más grande que ha tenido Colombia. ¿Sabe con cuántos años pagó la muerte de 350 niños no menos? Con 8 años de cárcel pagó la muerte de 350 niños después de haberlos violado. Pirri es uno de nuestros comunicadores sociales más reconocidos en el país. Y él, en una entrevista que le hizo al señor Garavito, el señor Garavito, ¿sabe qué fue lo que le dijo a Pirri? Le dijo, es que el caso mío lo han estudiado psicólogos, sociólogos, y han llegado a una conclusión, que yo soy un enfermo. Es decir, el pecado no es pecado para nuestra sociedad, el pecado es una enfermedad. ¿Se da cuenta usted del problema en que nos encontramos? Es un mundo que está sumiéndose en una crisis conceptual. La pregunta mía en esta tarde es muy sencilla.
¿La práctica del sexo desviado es pecado o es normal? Si le preguntamos a algunos sexólogos, ellos nos van a responder, la práctica del sexo desviado es normal. ¿Se da cuenta el problema tan serio que tenemos? Pero resulta que el concepto de Dios es diametralmente distinto, opuesto a lo que dicen los sexólogos o los entendidos en la materia. La palabra de Dios condena toda práctica de sexo desviado. ¿Sabe cómo la califica? La califica como pecado. Si usted ahora va a los Estados Unidos de América y pregunta ¿qué es el homosexualismo? Te van a decir, es normal. Normal. Por eso aprobamos el matrimonio igualitario o los matrimonios homosexuales. Si vas ahora a Colombia y le preguntas a nuestros dirigentes políticos, ¿es pecado el sexo desviado, el homosexualismo? Te van a decir, no es pecado, es normal, también lo aprobamos. Pero si usted viene y le pregunta a Dios, mire Dios lo que le va a responder. Le va a decir, no es normal, es pecado y por lo tanto huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 8. Miren ustedes la diferencia de conceptos que tenemos hoy en la sociedad a los conceptos primitivos, los que Dios nos dejó enseñados en su palabra, los que siguieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, porque ellos, muchos de ellos, es más, sin conocer a Dios y su palabra, no se atrevieron a practicar tales cosas. Por eso necesitamos revisar el tema y por eso hoy voy a hablarles rápidamente de 5 prácticas que se han vuelto comunes, que la sociedad las aprueba, que son bien vistas, que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo vota a favor de ellas, pero son 5 prácticas de sexo desviado que amenazan, y especialmente a ustedes, mis queridos muchachos. También me amenazan a mí, por supuesto, pero ya estoy más viejito. Y yo sé para dónde voy y qué quiero ya en esta vida. Imagínense, piensen ustedes en Gustavo Bolívar, 54 años, con 2 hijas, con un nieto de 4 años. Y piensen en Gustavo Bolívar que se va para el otro equipo. Ustedes saben de qué estoy hablando. No cabe, eso no cabe, mejor dicho, si usted tiene neuronas en su cerebro, eso no cabe en tu cabeza a estas alturas del partido. Pero ustedes están en un terrible peligro, ustedes están empezando a vivir, ustedes están en proceso de formación, ustedes están siendo bombardeados todo el tiempo. Y por eso creo que ustedes deben prestarle mucho cuidado a lo que Dios tiene que decir en esta tarde. Permítame hablar de esas 5 prácticas que se ven tan normales, casi inofensivas, pero que traen consecuencias de resultados incalculables que pueden terminar destruyendo todo a tu alrededor y tu propia vida. La primera práctica es la práctica de la masturbación. ¿Qué jovencito, qué jovencita no se siente tentado? Es una buena pregunta. Todos. No se les olvide que yo también fui un adolescente y fui un joven. ¿Quién no se va a sentir tentado a practicar la masturbación? Esta práctica tiene que ver con buscar placer sexual a través del estímulo de los órganos genitales. Tiene que ver con la autocomplacencia a través de una acción ejecutada con mi propio cuerpo. La masturbación es una práctica que
se está volviendo tan común, tan común. Permítame hacerles una descripción del problema. Primero, la masturbación puede llegar a ser un sustituto. Entonces, muchos jóvenes están sustituyendo algo o a alguien a través de la masturbación. Al sustituir a alguien o algo a través de la masturbación, ustedes deben saber que eso es un atentado contra las relaciones saludables entre un hombre y una mujer como Dios lo diseñó en su palabra. Lo segundo que quiero decirles acerca de la masturbación es que es casi siempre un síntoma. ¿Pero de qué? Es un síntoma de una necesidad profunda. Mire, Dios nos creó con una necesidad profunda, todos nosotros los seres humanos. A menos de que Dios tenga un plan y te haya hecho o creado eunuco. Pero veo que Dios nos creó al 99.99% de los seres humanos, nos creó con una necesidad profunda de disfrutar la sexualidad, de gozar de ella y no solo eso, de a través de ella procrear. Lo cual termina también produciendo una satisfacción, porque una de las felicidades más grandes que nosotros los mortales tenemos es cuando escuchamos que alguien dice, está encinta, está embarazada, está esperando un hijo. Ella se siente realizada porque va a ser madre y él se siente realizado porque va a ser padre. ¿Cómo lo lograron? A través de la sexualidad. Eso no se logra por obra y gracia del Espíritu Santo. La única que tuvo esa dicha fue la Virgen María. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, ¿me están entendiendo entonces? Por lo tanto, mis queridos muchachos, lo que estoy tratando de decirles es que la masturbación, en primer lugar, se nos puede convertir en un sustituto de algo o de alguien. En segundo lugar, es casi siempre un síntoma. ¿De qué? De una necesidad profunda. Dios nos creó con una necesidad profunda. Tercero, la masturbación es una práctica malsana. ¿Por qué es una práctica malsana? Porque la masturbación siempre termina convirtiéndose en una adicción, en un hábito. La masturbación crea una atadura. Hay que tener mucho cuidado con esto. La masturbación es una práctica que a veces uno puede llegar a caer en una atadura por la curiosidad, por la soledad, por la depresión, por la ansiedad, o porque me da miedo acercarme a alguien del sexo opuesto. En este caso, si es una niña, acercarse a un muchacho a una muchacha, me da miedo. ¿Se da cuenta del problema de la masturbación? ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno viene a las páginas de la Biblia enseña que esto puede traer repercusiones muy serias en el futuro. Es decir, es una práctica de la adolescencia y hasta la juventud. Algunos siguen esclavos y adictos a esa práctica. Pero cuando llegan el momento en que se casan, es increíble. Eso trae repercusiones muy negativas. Es más, la Biblia inclusive nos presenta un ejemplo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Permítame llevarlos a las páginas de la Biblia en Génesis, el capítulo 38, en el versículo 8.
Mire lo que dice el texto. Entonces Judá dijo a Onán. Judá es el papá, Onán es el hijo. Había muerto uno de sus hijos, así se llamaba él. Había quedado una viuda. Entonces Judá viene y le dice a su hijo Onán, llégate a la mujer de tu hermano, porque ya sabemos que tu hermano ha muerto, por supuesto. Despósate con ella. Y mire lo que le dice Judá a Onán. Le dice, y levanta descendencia a tu hermano. Eso era parte de la cultura de ellos. No tiene nada que ver con nuestra cultura. Somos diametralmente distintos culturalmente a ellos. Pero era parte de la cultura que cuando moría un varón y tenía mujer, tenía esposa, estaba casado, en otras palabras, uno de los hermanos solteros podía ¿qué? Tomarla y tener hijos con ella. Pero mire lo que está diciendo el texto, es parte de la cultura hebrea. Levanta descendencia a tu hermano, al que ha muerto, le está diciendo Judá. Mire lo que dice el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sino de su hermano que había muerto, mire lo que dice el texto, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, es decir, se casó con ella, mire lo que dice el texto, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, lo que él hacía era que terminaba haciendo uso de esa mala práctica que estamos hablando, la masturbación. Pero, Pastor Bolívar, ¿esto qué tiene que ver para hoy y para nosotros que somos otra cultura diferente? Está la respuesta en el verso 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. ¿Qué tal les parece la respuesta? Lo que está diciendo la Biblia, aunque los sexólogos digan que no hacerlo, porque yo he llegado a leer en libros, me inquieto mucho por estos temas y he escuchado y he leído de sexólogos que dicen, si un adolescente no hace uso de la masturbación, eso le va a crear problemas. Imagínense, hasta dónde hemos llegado. En otras palabras, le dan licencia al muchacho para que lo haga, para que, entre comillas, no vaya a tener problemas más adelante en el desarrollo de su vida, tanto física como psicológica y sociológica. Dios está diciendo que le desagradó. Lo que este hombre hizo, le desagradó. Y nótese lo que dice el texto al finalizar. Y a él también le quitó la vida. Déjeme le explico eso. ¿Por qué dice que a él también le quitó la vida? Porque Dios le había quitado la vida a su hermano porque su hermano vivía una vida de pecado, de maldad. Entonces Dios lo castigó quitándole la vida y ahora Dios también se ve obligado a hacer lo mismo con Onán. Dice, y él también le quitó la vida. Y a él también le quitó la vida. En sencillas palabras, lo que la Biblia nos está diciendo sin tapujos. Muchachos, es que tenemos que venir ¿cómo fue que llamamos ahora la Biblia? ¿La llamamos el qué? ¿Alguien se acuerda cómo llamamos la Biblia? El manual. Hay que volver al manual. Si queremos nosotros funcionar bien en esta vida, en este mundo, hay que venir al manual y paso por paso seguir lo que dice el manual, como cuando compras la televisión, esa última que sale, y tú quieres que esa televisión funcione con todas las características que fue hecha. Tú coges el manual y comienzas a usar el manual. Y entonces lo logras con el manual. Lo mismo es la Biblia. Usa este manual y vas a marchar a la perfección. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Entonces, la primera práctica de sexo desviado que tenemos hoy en el estudio que estamos abordando es la masturbación. Solo termino este primer punto haciendo quizá una pregunta. ¿La practicas? Y
¿cuál es el motivo por el cual lo practicas? Te quiero decir que si lo practicas, esto te puede acarrear serios problemas en el resto de tu vida. Entonces necesitamos orar a Dios, muchachos, orar a Dios para que Él nos ayude en esa área. Uno, por ejemplo, a la edad que ustedes tienen, uno está orando, Señor, que yo pueda ir a la universidad. Señor, que yo pueda ser un gran profesional. Yo quiero ser un médico, yo quiero ser un aviador, yo quiero ser... Y queremos maravilloso todo eso. Joven, así como le pides a Dios que te dé la oportunidad de llegar a ser alguien o algo, pídele a Dios que te ayude en tu sexualidad. Que tome el control de tu sexualidad. Que tú puedas conservarte puro para Él en esa área hasta que llegue el momento. Jóvenes, ustedes saben que en la vida a todos les llega su momento. Va a llegar el momento en que ustedes van a tener un matrimonio, va a llegar el momento en que van a tener un hogar, va a llegar el momento en que van a tener unos hijos, pero todo tiene su momento. Si usted es un adolescente, no está en el momento para pensar en sexualidad. Estás en el momento de pensar en estudiar. ¿Aló? ¿Aló? La segunda práctica es la pornografía. Ah, pastor, la pornografía es sexo desviado. Pues claro que sí. Pero yo no lo estoy practicando, lo estoy mirando solamente. Estás practicando sexo desviado. No tienes que participar en el acto de una manera directa, pero si estás participando en él de una manera ¿qué? Indirecta. Y eso es sexo. Pero no del bueno, sino del malo, desviado. Yo me quedo impresionado cómo hoy nuestros jóvenes y adolescentes están cayendo en las redes tentadoras de la pornografía. Ustedes saben que la pornografía es uno de los negocios más grandes que hay hoy en el mundo. Es más, la pornografía no tiene mucho que envidiarle a la droga, al tráfico, a la producción y al tráfico de las drogas o de los narcóticos o de las sustancias psicoactivas. No tiene mucho que envidiarle, es un negocio, pero un negocio muy grande y que nuestros adolescentes y jóvenes están siendo seducidos y están siendo atrapados. He llegado a la conclusión que la tecnología es buena. El problema es que nosotros la hemos dañado. Es buena. Pero ponga algo bueno en las manos de nosotros los seres humanos y pronto dejará de serlo. Miren ustedes cómo hoy hay tanto sexo cibernético. Estuve leyendo sobre un muchacho estadounidense. El muchacho se llamaba Brian. El testimonio de él lo puso en las redes. Él puso el testimonio en las redes sociales. Y mire lo que él dijo. Dijo que él fue un adicto a la pornografía por internet. Y mire lo que dice él. Nada podía detenerme. Era como si estuviera drogado. Es decir, el muchacho no estaba consumiendo crack ni cocaína. Pero él dice que lo tenía eso tan controlado, tan dominado, que él se sentía como drogado, que tenía que pasar horas y horas y horas pegado de un computador viendo sexo, pornografía. Estamos viendo muchos de nuestros muchachos hoy como Brian.
esclavos, cautivos. Si no la pueden ver en casa, se van a un café internet. Si no lo pueden hacer, se desplazan un poco aparte y se meten en su móvil, su teléfono celular a ver sexo. Quiero decirles, mis queridos muchachos, entiendan lo que le voy a explicar. La realidad sobre el tema de la pornografía es que es tan perjudicial como fumar. Solo que en lugar de dañar los pulmones, daña tu mente, daña tu moralidad y te contamina. Esa es la gran diferencia. Que te fumas el tabaco o el cigarrillo y destruye tus pulmones. Y terminas con un cáncer. Pero ¿qué hace la pornografía? Daña tu cabeza, tu mente. Pierdes toda noción de lo que es una vida moral. Y eso es lo que está pasando hoy con nuestros adolescentes y jóvenes que están siendo atrapados por la práctica de ese sexo que se llama pornografía. El mito es que no hace daño. Tú solamente estás viendo. Eso es una gran mentira. Mucho cuidado con esa gran mentira. Yo me metí a la internet para mirar unas estadísticas sobre el problema de la pornografía. Y tengo aquí unos datos precisos. Miren las estadísticas. Préstenle atención. Cada segundo, escuchen lo que le estoy diciendo. Cada segundo en los Estados Unidos, estamos hablando solamente de los Estados Unidos, 30,000 personas visitan sitios de internet pornográficos. Cada segundo. Si nosotros convertimos esos 30,000 cada segundo por un minuto, 1,800,000 personas visitan sitios de internet donde ellos ven imágenes de pornografía, sexo desviado. Cada minuto, 1,800,000. Cada minuto, escuche esto. En los Estados Unidos de América se envían por internet más de 1,700,000 correos pornográficos. Ya no estamos hablando de cada segundo, estamos hablando de cada minuto que se envían por internet más de 1,700,000 correos pornográficos. Vamos sumando. En tercer lugar, cada hora. Cada hora en los Estados Unidos de América se produce en promedio 2 videos pornográficos. Cada hora. Quiere decir que en 24 horas, 48 videos pornográficos se producen en los Estados Unidos de América. Que después nos llegan a nosotros porque todo lo que pasa allá llega aquí. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O estoy equivocado? Cada día, ya no es cada segundo, ya no es cada minuto, ya no es cada hora, sino cada día se alquilan en los Estados Unidos de América 2 millones de películas pornográficas. Cada mes ven en sitios pornográficos en los Estados Unidos, de cada 10 hombres, 9 de ellos, y se ha hecho un estudio también, aquí lo tengo, todo eso está aquí. De cada 10 hombres americanos, 9 de ellos ven pornografía. Esto es una estadística escalofriante. Solo un 1% no lo hace. Y la gran mayoría son adolescentes y jóvenes. En cuanto a las mujeres, de cada 10 mujeres, 3 de ellas no ven pornografía. En conclusión, los estudios que se han hecho solo en los Estados Unidos de América, ¿sabe cuántos millones de dólares produce el negocio en los Estados Unidos?
$100,000 millones anuales. El problema es más serio de lo que ustedes se alcanzan a imaginar, mis queridos muchachos. Y por eso usted y yo somos bombardeados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, bombardeados, sexo, sexo y más sexo. Ese es el mundo en que nos ha tocado vivir y por eso necesitamos tener sumo cuidado con el fenómeno. Porque, ¿qué tal si usted termina enredado con problemas de pornografía? Voy a ser más directo. Te voy a hablar directo al corazón. ¿Eres tú ya uno de esos que están engrosando las listas de adolescentes, de jóvenes que están atrapados por la pornografía? El problema es muy serio porque nos ofrecen inclusive sexo en tiempo real. Allá en la ciudad de Medellín ocurrió lo siguiente, se los voy a contar, les voy a contar el milagro, pero no les voy a hablar del santo, como dicen por ahí. Una de nuestras queridas hermanas mayores de la iglesia, muy querida la hermana, por cierto, la distingo, muy apreciada, una mujer con una vida cristiana intachable, pero su nieta, una jovencita de 19 años en la universidad, haciendo su carrera, cualquier día viene y le dice a su abuela y a su mamá que no admito que entren a mi alcoba. Trae un señor que le cambie las cerraduras de su alcoba. No permito eso. Si alguien se atreve a entrar a mi alcoba, me voy de la casa. Amenaza con irse de la casa. Tienen que respetar mi espacio. Yo ya soy una mujer mayor de edad. La abuela al comienzo acepta la condición, la mamá igualmente lo acepta, pero ellas comienzan a notar que la muchacha que andaba en un carro que le habían comprado, que no era de último modelo, de repente resulta vendiendo el que tenía y compra un carro último modelo. Eso comienza a crear un cierto asombro en su abuela y su mamá. De repente la muchacha ya no se pone la ropa que le compra su abuela y su mamá, sino que ella tiene dinero para comprar ropa de diseñador. Ya ella no va y compra ropa del montón, sino que ella puede ir y buscar un diseñador y decirle: quiero que me hagas un vestido así, 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 de diseñador. De repente la muchacha se está codeando con gente importante. Ya la mamá y la abuela no aguantan más la situación. Han pasado meses y las cosas van de mal en peor. Entonces la mamá y la abuela se ponen de acuerdo para abrir esa recámara o esa alcoba donde duerme la nieta. Consiguen a alguien que viene y sabe manejar bien las cerraduras para que ella no se dé cuenta del asunto. Y cuando abren, hermanos, esa alcoba de la muchacha, se encuentra que ella tiene todo montado, un equipo de grabación. Y cuando la muchacha viene de estudiar, la confrontan y resulta que la muchacha está dedicada a el negocio. ¿El negocio de qué? De lo que estamos hablando. El negocio de la pornografía. Ella se encierra en las noches hasta 3, 4 y 5 horas que ni sale de su habitación, pero es porque ella en ese momento está prestando el servicio. Hay hombres del otro lado. Ella le está vendiendo el producto a esos hombres. En tiempo real, ella les está, en otras palabras, haciendo todo lo que ellos le dicen del otro lado a través del ciberespacio.
¿Se pueden ustedes imaginar la situación de esa abuela y de esa hermana y de esa mamá? Yo les distingo. Se quieren morir, se quieren pegar un tiro. Jamás por la cabeza de ellos o de ellas puede pasar la idea de que su hermosa, porque es una niña, por cierto, muy linda, también la distingo, con unas medidas de reina, pero que está dedicada al negocio. Qué terrible, qué tristeza, ¿cierto que sí? Cómo el enemigo está destruyendo nuestra juventud y nuestra adolescencia. Si nos descuidamos un poco, no sé dónde vamos a ir a parar. Y por eso tenemos que abordar estos temas, queridos muchachos, y tener mucho cuidado. Ya hemos visto dos prácticas, la masturbación y la pornografía. ¿Por qué no pasamos al tercer punto? El tercer punto tiene que ver con el homosexualismo. Es otra práctica, está tomando un auge impresionante. Yo fui a predicar en estos días a uno de los municipios del departamento de Antioquia donde yo vivo. Yo casi nunca uso el metro allá en Medellín porque tengo mi transporte particular, pero cuando voy a viajar sí lo uso, porque por las distancias no se justifica que mi esposa coja un carro y maneje una hora o quizá hora y media para llevarme a la terminal. Entonces yo cojo el metro, más bien es más fácil, de mi casa al metro 5 minutos un taxi, me monto al metro y en un momentico estoy en la terminal o estoy en el aeropuerto que hay ahí en la ciudad, porque hay dos, uno dentro de la ciudad y otro fuera de la ciudad, en fin. Entonces, me monto al metro cuando veo dos muchachos, uno quizá de 22 y el otro de 23, besándose, acariciándose. Oh my God. Agacho mi cabeza, Señor, yo no pensé que me tocara ver tan de cerca una cosa de estas. Da tanta repugnancia, me dan ganas de vomitarme, Señor. Así de sencillo se los digo. Yo pienso, si yo que soy un pecador, un mortal, hermanos, y se me revuelve el estómago, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué podrá sentir el santo Dios viendo a nosotros los seres humanos en una situación de esas? La pornografía es mala, la masturbación ni hablar, pero ¿qué pensará Dios y qué sentirá Dios cuando ve a dos hombres romanos? Era el problema de ese tiempo, Roma, el imperio que dominaba, pero habían caído en el problema. Hasta sus dirigentes, a gran escala, habían caído en el problema de el homosexualismo, y por eso Pablo se ve en la necesidad de escribirlo y decirle a los hermanos en Roma, tengan cuidado que eso es perversión, tengan cuidado que eso es vergüenza, eso es vergonzoso, tengan cuidado que eso es extraviarse de la verdad. Mis queridos muchachos, hoy estamos viendo el problema tan de cerca, se nos está convirtiendo en una constante. Ya por las calles van dos hombres de la mano y eso es tan normal, todo el mundo lo ve bien, nadie dice nada, todo el mundo está de acuerdo, los gobiernos lo aprueban. Pero yo quiero decirles, así los gobiernos y la sociedad lo apruebe, Dios nunca lo va a aprobar. ¿Cuántos lo creen así? Y se acabó el problema. Si para la sociedad no es pecado, Dios dice que es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si para ellos es amor, para Dios es abominación. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Y punto. Ya estamos en una situación en Colombia que si un pastor se para en un púlpito y habla como yo estoy hablando así aquí porque aquí puedo hablar. En Colombia no puedo hablar así. Puedo terminar en una cárcel. Si yo hablo en un lugar público, como les estoy hablando a ustedes en esta tarde, yo puedo terminar en una cárcel de inmediato. Yo me alegro por esta nación. Yo leí allá en Medellín, yo leí que los dirigentes de este país dijeron no al matrimonio igualitario o al matrimonio homosexual, y yo me alegro por eso. Dios es bueno, ama mucho este país. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volvernos a la palabra. Hay otra práctica más, la cuarta práctica que quería rápidamente abordar, perdón, la cuarta, el lesbianismo. Ya esto tiene que ver con la relación de dos mujeres. Y Romanos habla de eso, lo acabamos de leer. ¿Qué dice Romanos? Romanos dice claramente que las mujeres cambiaron el uso natural. No solamente los hombres, sino las mujeres. Esto está de moda, esto es el grito de la moda. Hoy usted llega a Medellín y usted se encuentra que la gran mayoría de los lugares donde van a tomar, a bailar, son de ellos. Son de ellos. Ellos se han tomado esos lugares, ahí están ellos. Así que si usted no es de esa corriente, usted no puede estar ahí, no puede entrar ahí. Ustedes vieron lo que pasó en Miami hace poco, ¿cierto que sí? Y todavía se están preguntando que por qué tiene que pasar eso, que por qué. Hermanos, porque la paga del pecado es la muerte y se acabó el problema. ¿Cuántos lo creen así? Jóvenes, tenemos que mirar las cosas con los ojos de Dios. Si vamos a seguir mirando las cosas con los ojos de los profesionales, con los ojos de los políticos, entonces nosotros vamos a perder el rumbo muy rápido. Tenemos que seguir mirando las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Muchacho, no importa lo que ellos digan. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que vale y lo que cuenta, lo que dice Dios. Tenemos el problema no solo de la masturbación hoy que está encadenando a nuestros muchachos, no solo tenemos el problema, ese grandísimo problema, porque no es otra manera para decirlo, de la práctica de la pornografía. Tenemos el homosexualismo y el lesbianismo, que eso es una moda ya eso se convirtió en moda. Todo el mundo lo acepta y ya la gente ha perdido la capacidad de ruborizarse, ya todo el mundo quiere salir del closet y no ha pasado nada, todo está bien. Joven, cuídate, sigue siendo hombre si eres hombre y sigue siendo mujer si eres mujer, porque Dios te creó para ser una mujer y para ser un hombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y no pierdas tu identidad, que eso es lo que está pasando hoy. Ellos exigen que todo el mundo respete sus derechos, pero ellos mismos no se respetan. Cambiaron su identidad. No se aceptan como Dios los creó. Y a eso le sumamos otra cosa más. Esta es otra práctica que está tomando una fuerza, un auge impresionante. Sexo desviado. Continuamos con el mismo problema, el bestialismo. En estos días, ¿sabe cómo lo llamaron los canadienses? Zoofilia. Me da hasta risa. ¿Se da cuenta de lo que hacemos nosotros los seres humanos? ¿Y qué es eso, hermano Gustavo? Es la práctica del sexo con animales. ¿Hasta dónde una gran potencia del mundo? ¿Hasta dónde una nación tan civilizada? ¿Ustedes no se han dado cuenta de un detalle? Que para poder entrar una persona a vivir en ese país, a vivir, tiene que ser un profesional. Tiene que tener por lo menos un título universitario para poder aspirar un día a ir a vivir al Canadá. Quiere decir que ese país está lleno ¿de qué? Está lleno de Sócrates, que tienen una cabeza de Sócrates, pero el problema es que tienen un corazón de cerdo. Esa es la triste realidad. Nuestro mundo se nos ha llenado de gente muy inteligente, con cabezas como las de Sócrates y de Platón, pero el corazón de ellos es un corazón de cerdo, pervertido, lleno de inmundicia y de pecado. Esa es la triste realidad que está viviendo nuestro mundo hoy. Y hablo de esa manera, mis queridos muchachos, porque no puede ser que algo tan santo, tan sagrado, tan puro, tan bueno, y que Dios nos lo dio como una bendición, los hombres lo hayamos pervertido de tal manera que ahora está con los animales. Eso hicieron ellos.
No hace ni 15 días, ¿cierto que sí? Vimos a través de los medios de comunicación que los canadienses aprobaron la zoofilia, la práctica del sexo con animales. Yo no sé si a usted le produce algo de pensarlo en el estómago. A mí me produce algo. Y si a nosotros nos produce, ¿qué pasará con Dios? ¿Qué sentirá Dios? Y lo último que quería abordar de esto, de la práctica del sexo desviado, porque es otro fenómeno más, es la fornicación. Lo que tiene que ver con las relaciones prematrimoniales. Los jóvenes de hoy quieren sexo sin llegar al matrimonio. Esos son los jóvenes de hoy. Ellos quieren sexo, pero no quieren llegar al matrimonio. Cuando yo vengo a la Biblia y la Biblia enseña todo lo contrario, que hay que llegar al matrimonio para tener sexo. ¿O me equivoco? ¿Eso es lo que enseña la Biblia o no? Todo el problema de nosotros los mortales es que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que hemos saltado todos los conductos regulares de Dios, hemos saltado todos los parámetros de Dios. Y por eso tenemos ese gran fenómeno en nuestra sociedad de tantas madres solteras, de tantos niños que nacen, escuchen lo que le estoy diciendo, que nacen producto solamente del deseo, del placer, del materialismo. Niños que no fueron ni siquiera, escuche bien, planeados o planificados. La Biblia está llena de esos casos. Vaya a Jueces capítulo 13, ahí tiene uno. De niños que crecen sin mamá y sin papá, yéndoles muy bien, crecen con la mamá, porque muchas de ellas terminan regalándolos o terminan dejándolo en la casa de la abuela, es decir, de sus padres. Fenómenos sociales que estamos viviendo, y todo es porque nos hemos ido en contra de lo que Dios dice en su palabra. Chicos, creo que en la primera reflexión Dios puso un parámetro: tenemos que volver al manual, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la Biblia. Yo sé que ustedes luchan mucho con eso de ir a la iglesia, con eso de seguir lo que dice el manual, la palabra de Dios, porque ustedes están viviendo en una sociedad donde ven a otros muchachos haciendo lo que les viene en gana. ¿Y quién no se va a sentir tentado a hacerlo también? Pero déjenme decirles, hay que volver al manual. La práctica del sexo desviado trae sus consecuencias. ¿Cuáles consecuencias trae? Primero, nos daña físicamente. Ya ustedes saben de las enfermedades de transmisión sexual tan serias que están hoy apabullando a la humanidad, entre ellas el VIH, el SIDA. Yo estaba leyendo hace poco, usted no se imagina, es escalofriante la estadística de cuántos han muerto por causa del SIDA. El primer caso de SIDA se descubrió en el año 80. Han transcurrido 36 años prácticamente. Son millones y millones que han muerto, pero también tenemos millones y millones de infectados en el mundo. Son las consecuencias de practicar el sexo desviado. Primero, nos daña físicamente. Segundo, nos daña socialmente. Esto trae descomposición moral. Esto trae descomposición social. Esto desintegra la familia. Ustedes saben todos los problemas que produce en una familia cuando un muchacho decide seguir el camino del homosexualismo. Pues hay los que lo aceptan y los que no lo aceptan. Y por eso desintegra la familia. Cuando un hijo cae en problemas de prostitución, igualmente, desintegra la familia. En tercer lugar, la práctica del sexo desviado, como lo estamos mirando, también
daña la vida espiritual, destruye los valores morales, destruye la relación con Dios, estorba el crecimiento espiritual. Es prácticamente un atentado directo contra el alma. Jóvenes, cuando se practica la masturbación, cuando se practica el homosexualismo, el lesbianismo, cuando se practican todos estos pecados de sexo desviado, eso destruye la vida espiritual, eso acaba con la vida espiritual, eso no deja que una persona pueda crecer espiritualmente, que una persona pueda avanzar espiritualmente. Todos los días vemos en la iglesia gente llegar y así mismo como llegaron salieron porque se dejaron atrapar. Da mucho dolor cuando uno se encuentra con gente en la calle que estuvo en la iglesia y el problema fue si no fue por el adulterio, fue por la fornicación. Mire, yo estaba con Jovi y su esposa en una cita médica el día que llegué el jueves y estoy ahí sentado esperando que ellos sean atendidos cuando pasa una jovencita que conocí en Calle 6, hace ya algunos años atrás. Entonces ella me vio y me saludó y yo también, por supuesto, le saludé. Y entonces le pregunté, no te volví a ver en la iglesia. Yo pensé que se estaba congregando en otro lado. Y me dice, no, yo me aparté. ¿Que te apartaste? ¿Y dónde está tu hermana? Porque eran dos jovencitas muy simpáticas, ellas iban a la iglesia. Cuando me dice, no, si le dijera, ¿qué pasa con tu hermana? Se llama Blanquita. Yo le decía Blanquita en aquella época. Ella alcanzó a estar en Cuipo en 2 oportunidades que yo estuve ministrando a los jóvenes. Y me dice, me da pena, pastor, me da pena. Y le digo, de pena se murió un burro en Sabaneta, así decimos allá en Medellín. Y entonces se rió y me dijo, no, lo que pasa es que ella es lesbiana. ¿Cómo así? No puede ser. Seguramente que ella ya tenía el problema. Trató de seguir al Señor, pero no fue capaz. Y terminó. Vive con otra muchacha. ¿Sabe? Es mayor que ella, casi le lleva el doble de la edad. Ay, qué pesar. Le estuve hablando, vuelve al Señor, arregla tu vida con el Señor. Me dijo, sí, estoy pidiéndole a Él que me ayude porque yo necesito volver. Bueno, ojalá que lo haga y lo haga a tiempo porque todavía está a tiempo, le dije a esta muchacha. Miren, jóvenes queridos, todo lo que hace la práctica del sexo desviado acaba con todo lo destruye. Usted viene a la Biblia, ¿qué fue lo que destruyó a Sansón? Eso. Sansón vio una filistea, se enamoró de ella, su papá y su mamá le dijeron que no era ella. Por eso es que en Colombia se le llama nuera, no era. Su papá y su mamá, mijo, ¿es que acaso dentro de nuestro pueblo no hay una? Pero él puso los ojos en una filistea. Luego en el capítulo 14 fue a Gaza y allá vio a una ramera y se llegó a ella sin escrúpulo alguno. Y luego en el capítulo 16 se encuentra con Dalila y cae en las redes tentadoras otra vez del sexo desviado, fornicación. Pero ¿cómo termina nuestro hermano Sansón? Primero, termina perdiendo su relación con Dios. Segundo, pierde su libertad porque le echaron mano y lo ataron con cadenas y lo metieron a la cárcel. Tercero, le sacaron los ojos, perdió la visión. Cuarto, perdió su identidad. Un día estaban de fiesta los filisteos, lo sacaron del calabozo y dice que sirvió de juguete delante de ellos. Ya no era el líder, el poderoso y gran Sansón que mataba a miles de filisteos con una quijada en su mano, que tomaba las puertas de la ciudad solo y las sacaba fuera de ella. Ahora era un simple juguete, una marioneta en manos del enemigo. Mire lo que hace la práctica del sexo desviado. Convierte al ser humano en un juguete del diablo, en una marioneta. Perdió la unción.
Y perder la unción es perderlo todo. ¿Cómo es que este hombre podía coger las puertas de la ciudad en sus manos solo y sacarlas fuera? Y ahora no podía romper esas débiles cadenas que lo ataban. Había perdido la unción. Lo último que perdió fue la vida. Muchachos, el tema del sexo desviado es un tema que exige que nosotros meditemos seriamente en él. Tenemos un ejemplo a seguir. José, un muchacho de 17 años que salió de su casa por cosas del destino, como dicen por ahí, que llegó a Egipto, que la mujer de Potifar se enamoró de él, pero que él prefirió huir a practicar sexo con la mujer de su amo Potifar y terminar siendo calumniado y ser metido en una celda y oscura, fría cárcel en Egipto. Prefirió eso. Pero ya saben lo que pasó. Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos lo creen así? ¿Dios honra qué? ¿Dios honra qué? A los que le honran. De esa cárcel lo sacó y lo puso como primer ministro de Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Terminemos diciendo en esta tarde que para poder nosotros vencer en esa batalla que libramos, como dije al comienzo, con el sexo desviado, tenemos que aprender de David. David terminó enredado en problemas de sexo desviado con Betsabé, pero él hizo 3 cosas para salir de ahí. Si en esta tarde hay algún muchacho que dice, yo ya he estado siendo atrapado por el problema, pastor, usted no lo sabe, pero es verdad, ya estoy atrapado, ya yo no puedo soltar el computador y yo ya no puedo. Bueno, mire 3 pasos que te van a ayudar. Primero, reconoce el pecado como David. En el Salmo 51, él reconoce el pecado, porque el sexo desviado es pecado. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocer el pecado. Segundo, confesarlo. Él lo confesó a Dios. No se lo mandó a decir con otra persona. Él mismo tuvo el coraje de decirle a Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo tercero, él renunció al pecado y le pidió a Dios que creara en él un corazón limpio. Él sabía que el pecado lo había contaminado, lo había ensuciado, lo había enlodado completamente y él le pidió a Dios, límpiame el corazón, yo renuncio al pecado que me ensucia, que me enloda, que me contamina. Y ustedes saben que este hombre, después de esa experiencia, nunca más volvió a caer en el problema. Termino diciéndoles, apreciados adolescentes y jóvenes, que hay que tener cuidado, como dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y huye. Lo que hizo José, tuvo cuidado y huyó y Dios lo premió, Dios lo ayudó.